Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Melanie Pineda y hoy tengo el gusto de presentar el tema Dirección de un vector en R3. Primero que todo, para ubicar puntos en R3, como ya el profesor nos ha explicado anteriormente, se estará utilizando un sistema de referencias de ejes perpendiculares entre sí, donde yo estaré marcando el eje X o de las abscisas en rojo, el eje Y o de ordenadas en verde y el eje Z o de cotas en el color azul. En esta diapositiva estoy presentando los tres planos que quedan determinados para ubicar los vectores en R3. Por ejemplo, el plano YZ es el del color rojo, el plano XZ es el del color verde y el plano XY es el del color azul. Para definir la dirección de un vector en el espacio tridimensional, primero debemos recordar que la dirección de un vector en el espacio bidimensional es un vector con coordenadas XY, es decir, el ángulo que forma este vector con el eje X es suficiente para describir la dirección del vector en el espacio. Sin embargo, en el espacio tridimensional la definición es similar, pero no podemos únicamente especificar el ángulo que forma el vector con el eje X, puesto que hay muchos vectores en el mismo espacio. Para definir estos ángulos se necesitarán adicionalmente dos ángulos más. El primer ángulo es el ángulo alfa, que estará acompañado con el vector X, el ángulo beta, que estará acompañado con el ángulo y por último está el ángulo de gamma, que estará con el eje Z. A estos tres ángulos se les conoce como ángulos directores, puesto que estos tres ángulos son suficientes para definir la dirección de un vector en el espacio tridimensional. Estos ángulos se calculan de la siguiente manera. Iniciando por el ángulo alfa, es el coseno del ángulo alfa es igual a la componente en X del vector entre la magnitud del vector. Simplemente sacando el coseno inverso de este valor obtenemos el ángulo alfa. De una forma similar, también se saca el ángulo beta. En este caso sería el coseno de beta es igual a la componente del vector y entre la magnitud. Y lo mismo sería para el ángulo de gamma. Se obtiene el ángulo y luego se saca el coseno inverso. Ahora les presentaré un pequeño ejemplo, el cual dice determinar los cosenos directores del vector con coordenadas 1, 2, 3. Aquí presento el gráfico con los planos X, Y y Z. Ahí se puede ver el vector con sus diferentes ángulos de alfa, beta y gamma. Lo primero que debemos hacer es sacar la magnitud del vector, como ya el profesor nos ha explicado, que sería la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, los cuales se reemplazarían en 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sumando las cantidades nos da que la magnitud es raíz de 14. Una vez obtenido la magnitud, procedemos a resolver para los cosenos. Yo comencé con el coseno de alfa, que es igual al vector en x sobre la magnitud del vector, que se representaría como 1 entre la raíz de 14. Para el coseno de beta sería lo mismo, pero con el vector y entre la magnitud, lo cual me daría 2 sobre raíz de 14. Y por último el coseno de gamma, que está definido como el vector de z sobre la magnitud, lo cual me dio a 3 sobre raíz de 14. Y hay que saber que estos ángulos directores tienen una propiedad especial que son las coordenadas de un vector unitario, es decir, que estos se representan un vector con magnitud igual a 1 en la misma dirección. Para comprobar de que lo que hemos resuelto es un vector unitario o un vector tridimensional, solamente se reemplaza en la siguiente fórmula, que es coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma. Se hace la suma
y da igual a 1, comprobando de que es un vector unitario. Muchas gracias.